no me van a matar, porque los homicidios son decisiones de los comandantes y eso no va a pasar en democracia. Si hay un golpe de Estado, no lo pienses, escapate. Claro. Entonces, ese fue mi pensamiento. Me gustaría darte la bienvenida, Luis. Muchas gracias por ayudarnos a reflexionar un poco sobre nuestra democracia. La primera pregunta, Luis, es ¿dónde estabas allá si te acordás, dónde estabas en 1983, en octubre, en diciembre? ¿Cuáles eran tus expectativas con el retorno de la democracia y cuál era tu visión de la democracia allá por 1983? Bueno, yo me acuerdo Alfonsín en el Obelisco diciendo: se acaba la dictadura, llega la democracia a la Argentina. Y era impresionante. Nadie sabía que iba a ganar, pero era impresionante. Había 1 millón de personas, era impresionante. Y cuando lo eligen y gana, y él hace a mí me impresiona mucho eso, él hace un discurso desde el Cabildo como presidente y recita la Constitución Nacional. Y con él, 500.000 personas que estaban ahí al frente de él, la recitan con él. Eso para mí fue, yo soy abogado, la ley, la realidad, impresionante. Para explicar por qué era tan importante para mí, mi familia, yo tengo una parte de mi familia militares y una parte de mi familia, mi otro abuelo, uno de mis abuelos era general y otro abuelo mío era senador radical. Así que mi familia tenía 2 visiones distintas. Entonces para mí había que integrarlas. Entonces yo quería estudiar Derecho por eso, para integrarlo. Y cuando llega la democracia, yo trabajaba en la Procuración General de la Nación. Mi trabajo era preparar dictámenes para el Procurador General para casos de la Corte Suprema, ¿no? Y yo siempre pensé que la educación era muy importante. Así que cuando vino la democracia, me ofrecieron cargos de juez y cosas así, y yo no quise. Yo me quedé con el cargo que ya tenía de antes y me metí a enseñar Derecho Penal de una forma diferente y también me nombraron subdirector del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho. Así que yo estaba en ese mundo académico y cuando se arma el juicio y Julio tiene problemas para armar su equipo, ahí me llama él. Y ahí, bueno, ahí cambió mi vida, porque Julio me llama y yo le explico: Julio, me encanta ayudarte, pero tenés que saber, claro, que yo en mi vida hice un juicio penal. Nunca. Este va a ser mi primer caso. Y él me dice: mejor, porque si lo hacemos como lo hacemos siempre, no va a salir. Y de hecho esto era cierto. Uno de los problemas del juicio, los defensores eran todos ex jueces. Y ellos estaban convencidos que no había forma de probar el caso con el modelo tradicional, que es tomar declaraciones por escrito y pedir expedientes. Ese era el modelo que ellos tenían por escrito y ellos estaban convencidos que era imposible probarlo. Y yo, que no conocía eso, yo no sabía todo eso, bueno, inventamos una fórmula distinta, que fue elegir casos en la CONADEP y usamos a las víctimas para que nos ayudaran a completar la información. Entonces teníamos equipo de chicos, que eso es cierto, un equipo de jóvenes, con los que reuníamos la información y en 4 meses teníamos 2.000 testigos. Y sueles decir que tu primer partido fue la final de un mundial. ¿Crees que esa inconsciencia te sirvió para justamente tener esta mirada innovadora? No fue con inconsciencia. No, lo que yo quiero decir con eso es que, pues yo era hiperconsciente, yo tengo un nivel de concentración. Yo soñaba con un problema. Pero eso ahora te voy a 1985. Cuando te llamaron, vos estabas en la academia y te piden hacer algo que no tiene precedentes. ¿Vos eras consciente del valor que tenía eso? Obvio, pero yo también tengo mucha fe en mí mismo, así que estaba convencido que vamos. Sí, va. Además, no es que me dijeron: mira, tenemos que probar esto. El primer problema era: tenemos que seleccionar los casos. Y bueno, es como que cada vez que solucionabas un problema, entendías cómo resolver el que viene. Una vez que te elegías los casos, llamábamos a las víctimas, buscábamos pruebas. Entonces, se fue armando una estrategia muy claramente ahí. Bueno, y salía. Entonces eras consciente de lo que estaba pasando y el valor que tenía para el regreso. Todo el equipo de la Fiscalía, justamente los chicos de la Fiscalía, se acordaron otro día que uno se iba a estudiar a la facultad, un examen, y otro dice: pero estás loco, nada es más importante de lo que estamos haciendo. No importa el curso, no importa el examen, quédate. Entonces, ese era nuestro nivel de obsesión. Perfecto. ¿Y no tenían miedo? O sea, no eras porque había que romper un statu quo reinante donde, como bien decís, el poder estaba en otro lugar y vos estabas buscando evidencia para cuestionar o para
para romper ese status quo reinante. ¿No tuviste miedo en ningún momento? Bueno, a mí me parecía que Alfonsín había sido muy claro que el juicio para Alfonsín era terminar con 50 años de golpe de Estado. Ese era el objetivo de Alfonsín primordial. Porque vos pensás, en la Argentina ningún gobierno democrático desde el año 1930 cumplió su mandato. Salvo Perón cumplió el primero, pero no el segundo. Entonces, era fundamental. Entonces, para mí, que me convocaran a un rol en ese juego, yo estoy derecho para eso, así que yo estaba feliz. Yo pensé, bueno, tengo que racionalizar mi jugada, porque me pueden matar. Entonces, mi conclusión fue, mientras haya democracia, no me van a matar, porque los homicidios son decisiones de los comandantes, y eso no va a pasar en democracia. Si hay un golpe de Estado, no lo pienses, escapate. Claro. Entonces, ese fue mi pensamiento. Ahora con la película me acordé, yo hacía una cosa rara. Yo subía al auto y sin cerrar la puerta, daba marcha al motor, porque había escuchado que si la puerta estaba abierta, la onda expansiva te afectaba menos. Entonces, yo abría la puerta, entraba, arrancaba el motor, arrancó, no explotó la bomba, cerraba la puerta y me iba a trabajar, sin problemas. Wow. Todos los días. O sea, era un mecanismo entendido. Bueno, a mí me parece que la película muestra muy bien, porque la película muestra la amenaza sobre nosotros como una nube negra. No era que alguien nos puso un revólver en la cabeza. A mí no me corrieron como a Peter Lanzani en la película. A mí nadie me corrió. Entonces, me parece que está muy bien. Era una amenaza, pero que a nosotros no nos importaba realmente. Teníamos que hacer lo que teníamos que hacer y estábamos todos rejugados y no nos importaba nada. Y hablaste de la innovación o la mirada innovadora a la hora de encarar el proceso de investigación. ¿Cuál fue el mayor desafío en ese proceso? ¿Cómo lograron que personas hablaran en una situación donde, de vuelta, el poder todavía... Bueno, en el juicio de la Junta tuvo dos novedades jurídicas importantes. Una, que era un juicio oral, cosa que nadie había hecho, no solamente yo, ni Estracera, ni los jueces, nadie había hecho un juicio oral, nunca. Así que todos estábamos improvisando ahí, porque el juicio era oral, porque venía del Código de Justicia Militar, que era oral para tiempo de guerra, entonces era oral. Y eso no lo sabía hacer nadie, y fue fundamental, porque el ritual del juicio es el único sistema que te permite estar en la misma sala con el que mató a tu hija, y que tengas un diálogo. Entonces, es un ritual que armoniza lo que no se puede armonizar. Y me parece justamente, la película esta muestra muy bien cómo el ritual del juicio no era sobre un individuo o una víctima, era masivo, era toda la sociedad que estaba entendiéndose y armonizándose. Entonces, el juicio oral, que fue el cambio jurídico más importante, tuvo un impacto social impresionante. Y eso básicamente fue obra de los jueces, por eso a mí me da pena que en la película argentina no se los vea a los jueces. Hay otra nueva que se llama El Juicio, que les recomiendo, que dan en el Malva, que es una película documental sobre las filmaciones reales, que ahí sí se ve muy bien el rol de los jueces, muy bien. Entonces, el juicio oral fue muy importante. Y la segunda cosa que sí fue nuestra, es la primera vez que el fiscal tiene que probar los hechos. En Argentina era el juez el que probaba, el juez de instrucción probaba los hechos, y eso es lo que los defensores se confundieron. Ellos pensaban que no podíamos. Y cuando aparecimos, y en realidad, el otro día me decía Gil Lavedra, yo le pregunté, porque voy tratando de entender cosas también yo, y le digo a Gil Lavedra, ¿cómo nos dieron a nosotros, cómo se animaron a delegarnos la investigación? No nos dimos cuenta. Y tampoco teníamos tiempo de hacer otra cosa. Así que lo hicimos porque no había otra fórmula. Y yo estaba muerto de miedo a dónde iban a llegar. Muerto de miedo. Estaba esperando que llegue el día que se vencía el término a ver si tenían la prueba. Claro, pero no pensaron que iban a ser tan exitosos en el proceso de investigación y de juntar las pruebas. Sí, pero eso fue la gente. La gente justamente fue la estrategia nuestra, pero la gente confió. Por eso fue muy importante el rol de Estracera. Estracera decía en los medios, tengo las pruebas, podía controlar a los comandantes, y la gente le creía y venía. Pero los llamábamos y venían en masa. Pero hablaste del proceso oral como un proceso innovador, pero hubo una decisión política de que ese proceso no se televisara, no se comunicara en tiempo real, aunque sí es cierto que los testimonios aparecían al día siguiente y toda la sociedad... Por escrito aparecían. Por escrito. Por eso, Alfonsín había pensado un juicio, solo las cúpulas frente a las cortes militares. Y se transformó en un juicio brutalmente popular a las cortes civiles.
Entonces, él estaba tratando de estar seguro que no se le armaba lío. Entonces no dejaron ni televisión ni radio. Pero estaban los mejores periodistas argentinos estaban ahí tomando notas. Y a mí una cosa que me parece muy importante cambió. Mi mamá cambió su punto de vista por leer en La Nación el testimonio de Adriana Calvo de la Borde. El que manejaba, el secretario de redacción de La Nación en aquella época, no nos quería nada. Hizo una editorial horrible contra nosotros al final del juicio. Y el cronista era bastante facho. Pero el cronista, que era bastante facho, igual escribía una buena crónica. Mi mamá leyó la crónica de este cronista que era facho. Entonces, en aquella época, los diarios respetaban la verdad. Hoy, Fox, olvídalo. Hoy tenemos una transformación de los medios muy complicada porque no hay más verdad. Bueno, entonces el rol que tuvo tu mamá en la película no es ficción, es real, y también lo describís acá en el libro sobre cómo ella fue cambiando la percepción de lo que iba pasando. Y ahí me gustaría, para sintetizar esta parte de 1985, que me digas cuál te parece que fue el valor simbólico del juicio a las juntas de cara a la construcción de esta nueva institucionalidad democrática. Bueno, ¿por qué fue el fin de la dictadura militar? Porque hasta ese momento la gente tenía mucha claridad de la violencia guerrillera y no la tenía de la violencia de la dictadura. Vos pensá, en el año 79, María Elena Walsh, que publicó una nota desafiando al régimen militar porque había listas negras y pidiendo apertura en la cultura, en esa nota desafiante y valiente, ella agradecía la lucha contra la subversión. Entonces, no era gente de derecha, era María Elena Walsh, mientras se rebelaba, entonces, porque no sabía lo que había pasado. Entonces, me parece que por eso los testimonios de las víctimas, contando la brutalidad de lo que les pasaba, transformaron la percepción. Y era todos los días por 5 meses. Eso fue una especie de brutal descubrimiento de la verdad, que transformó el juego. Metodológicamente también hubo innovación, no sé si es real lo de la película, que empezaron a pedir en las radios, a difundir el mensaje para que las personas que habían sido víctimas del terrorismo de Estado... A veces usamos eso, sí, por ejemplo, mandamos los chicos a Tucumán y dijimos, bueno, van los chicos de Trasera a Tucumán y había 5.000 personas esperándolos, era tremendo. O sea que eso también es verdad. También para las víctimas fue un momento muy importante, porque yo lo vi eso en mi trabajo posterior. Para las víctimas es muy sanador transformar su dolor en prueba judicial que condena a los criminales. Es súper importante. Y eso pasaba en esas audiencias públicas que eran tan formales, impresionantes. Entonces, yo veía las víctimas que contaban se transformaban. Y llegaban algunos que no querían declarar y se transformaban. Y vos siempre decís que también ese proceso es sanador porque es un juicio justo y no se genera la justicia por mano propia. O sea, el proceso también genera muchas... Bueno, justamente en Argentina, salvo un ataque a Vergés, no hubo ataques a los represores. Hubo un testigo López muerto. Entonces, es notable con los niveles de violencia que tuvimos, muy limitada la violencia. Pero lo que también fue muy importante es que los jueces mantuvieron un juicio justo. Los jueces le dieron a Videla y a los comandantes lo que ellos no le dieron a las víctimas, un juicio justo. Y eso fue muy importante. Por eso fue tan importante. ¿Y ustedes eso sabían de antemano que iba a ser así? ¿O también a medida que iba transcurriendo vos te sorprendías con esa institucionalidad de la justicia tan justa y con procesos tan claros y con...? No, yo pensaba que, bueno, estábamos todos... Fue un momento que la ley se cumplió por todas las partes. Fue un momento mágico que los argentinos aplicaban la ley en todas las partes, ¿no? Y entonces vos te reís, pero es así. Entonces, nosotros esperábamos que los jueces hicieran su trabajo, que los defensores hicieran su trabajo, que todo el mundo hiciera su trabajo. Y la policía hiciera su trabajo, y cada cual lo hizo. Bueno, y después del juicio de las juntas, ¿cómo siguió? ¿Qué hiciste? ¿Seguiste trabajando en la justicia? ¿Qué hiciste después? Al año siguiente fue el juicio de General Camps y los oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, que se estaba discutiendo la obediencia de vida, y ahí la Cámara le dio penas muy bajas al cabo Cosani y al médico Vergés para mostrar que era posible armonizarlo. Y al año siguiente estábamos haciendo juicios a la gente de la ESMA y a la gente del primer cuerpo de ejército. Se produce la rebelión militar cara pintada, y ahí entonces Alfonsín saca la obediencia de vida, Trasera renuncia y se va, y yo lo reemplazo.
Y ahí entonces, después que se fue Trasera, yo tuve que participar en un juicio fascinante a un movimiento, a un grupo de Fuerza Aérea amotinado en Aeroparque, que a mí me encanta, es un poquito largo, pero lo puedo contar. El Comodoro estaba siendo acusado por la Ley de Defensa de la Democracia. Y el hombre, al final del juicio, tiene derecho a hablar. Se para y dice: señores jueces, quiero que me entiendan. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por la patria y por mi pueblo. Pero no puedo dar mi vida por la Constitución. Porque la Constitución es un procedimiento. ¿Cómo voy a dar mi vida por un procedimiento? Es ridículo. Y peor, es un procedimiento que los políticos pueden cambiar mañana. Entonces yo voy a dar mi vida por un procedimiento que mañana lo cambian los políticos. Y termina. Y yo le quería hacer un homenaje a ese hombre. Y termina. Dar mi vida por la Constitución sería como ofrecer mi vida por el sistema métrico decimal. A mí me pareció extraordinario. La claridad de ese hombre. Yo lo quería besar a ese hombre. Me pareció genial. ¿Y qué opinión tenés sobre las leyes de obediencia de vida y punto final? Bueno, Alfonsín hace una cosa insospechada, que nadie había hecho nunca, y él dijo que iba a jugar a los jefes. Lo que pasó, y así salió la ley de diputados, pero en el Senado, él no tenía mayoría propia. Necesitaba el voto de Zapag y de Vittel, y Zapag tenía 2 hijos desaparecidos. Entonces Zapag introdujo 2 reformas muy importantes. Una que permitió a la Cámara Federal abocarse. Sin Zapag no había juicio de las juntas. Muy importante. Porque sin Zapag el juicio se hacía en el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas y nunca iba a llegar. Pero Zapag le incluyó una cláusula que decía que los actos atroces y aberrantes eran punibles. Con lo cual la obediencia de vida no alcanzaba eso. Y entonces ahí Alfonsín decidió, bueno, o sacamos esta ley o nos quedamos sin nada, vamos con la ley, pero estaba en contradicción con su promesa a sus generales de que solamente juzgaban los generales, nadie más abajo. Entonces era un problema muy serio. Yo me acuerdo, uno de los jueces me decía: somos 2 trenes bala por la misma vía en direcciones opuestas. Y bueno, y explotó cuando la Cámara de Córdoba citó a declarar a un oficial de Córdoba, se armó la revolución. Y por eso el general Ríos Sereñú no tenía capacidad de controlar, porque todo el tiempo había dicho a su gente que no iba a haber nadie abajo del coronel que fuera procesado, y eso no lo podía cumplir, entonces el tipo no tenía palabra. Pero entonces, ¿te parece que era una instancia que necesitábamos para...? No, a mí me parece interesante cómo los procesos políticos y sociales son más largos de lo que uno espera, sí, ¿no? Porque son incrementales también. Claro, ahí se acabó un proceso, después vino Menem y los indultó, pero después empezó todo de nuevo y hoy están presos todos y hay más de 1000 presos. Ahora, una cosa, yo vengo de Chile. ¿Sabes cuántos presos hay en Chile? Decí una cifra, ¿muchos o pocos? Pocos. 850. Sí, Casi no. como acá. ¿Sí? Casi como acá, sí. Lo que pasa es que como los chilenos dicen, nosotros nos tratamos con dosis homeopáticas. Ustedes hicieron cirugía mayor el primer día. Esto fue poco, durante Claro, mucho tiempo. Muy poquito, muchos años. Entonces, bueno, así fue en Argentina. Uruguay hizo distinto. Uruguay tuvo un referéndum, no quisieron investigar a nadie. 20 años después lo hicieron de nuevo y otra vez no quisieron investigar a nadie. O sea que no te generó... Igual fue gente presa. O sea que lo entendiste como un proceso histórico donde en un momento del libro hablás, ¿no? Que es un caos. Yo fui cambiando. Porque yo cuando terminó el juicio de las juntas estaba convencido que habíamos transformado a Argentina en Suecia. Que Argentina había pasado de ser Argentina a Suecia. Y no somos Suecia, pero tampoco somos Argentina del 76. Entonces, entiendo, yo ahora pienso, es como un match de box interminable. Ganás un round y viene otro. Perdés un round y no te noquearon, te caíste, pero te levantás y viene otro. Así que la solución es pararte y seguir peleando. Bueno, eso me da pie a traerte al presente y a pensar un poco cuáles pensás que son los desafíos estructurales que tiene esta democracia a 40 años de su instalación. Bueno, yo hablo de lo que más sé, que es seguridad y justicia. A mí me parece que el tema de seguridad es un tema posible de resolver. Lo que pasa es que no hay estrategia. Justamente, a mí me sirve el libro del pasado. La democracia de Isabelita no tenía un plan propio. Y de hecho, López Rega tenía el AAA. Entonces, básicamente le pidieron a los militares que hicieran el plan, y los militares tenían un plan criminal. Y no había otra alternativa, no tuvieron otra alternativa. Hoy,
la democracia y los candidatos hablan de seguridad, pero no tienen estrategia. Y doy un ejemplo. El crimen organizado nunca es nacional. El crimen organizado recibe fondos, logística de otros países. Y no tenemos ningún sistema regional de información, por lo menos, lo que pasa. Entonces, estamos trabajando a ciegas, en el mejor de los casos, contra el crimen organizado. Y eso me parece que es empezar perdiendo. Entonces, me da la impresión de que justamente el debate en Argentina es hiperpersonal. Eso me lo vas a contar vos. ¿Vos podés discutir ideas en los medios? No, es muy complicado. Y menos ahora que hay que el debate se resume a 230 caracteres o a un tuit. Y eso es lo que tiene más impacto, es la pelea y no el debate profundo, porque los temas son complejos para generar los consensos. No hay tiempo ni espacio para la profundidad. No, pero no es un problema argentino eso. Es un problema de los nuevos medios de comunicación, que son así. Yo doy clase en Israel y en Palestina al mismo tiempo. Y en el curso, la última vez que di el curso en la Universidad Hebrea, uno de mis alumnos, en la segunda clase, me dijo, lamento, pero no puedo seguir viniendo. ¿No te gusta el curso? Me encanta el curso, pero es muy difícil para mí emocionalmente. Digo, ¿y por qué te afecta emocionalmente este curso? Porque usted nos obliga a simular roles. Y yo ya simulé en su clase el rol de parlamentario israelí. Y soy un hombre de extrema derecha. Y yo soy de izquierda, me odio. Yo no puedo ser un hombre de extrema derecha. Yo no puedo hacer un curso entero con usted como un hombre de extrema derecha. Entonces, lo que yo veo es que hablamos para nuestro grupo. Entonces, el más extremista impone la narrativa. Los moderados israelíes siguen a los extremistas israelíes. Los moderados palestinos a los extremistas palestinos. Entonces, no hay diálogo posible. Es enemigo y a matarse. Y eso es un problema muy serio que tenemos que resolver. Que no es un problema argentino, es un problema técnico, tecnológico, que tenemos Por eso me gustaba, voy a decir un pecado ahora, no lo digo, no, porque ya digo... No podés, ¿qué? Intratables, intentaba eso. Intratables era demente, pero intentaba de alguna forma mostrar diferentes campanas. Y eso hacía que todo el mundo lo veía. Y ahí vos estuviste dialogando con Estiuso. Ahí yo estuve con Estiuso, que fue muy bueno, sí. Eso fue una satisfacción, porque Estiuso ese día estaba presentándose como el testigo estrella, y yo creo que tiene que ser sospechado, por lo menos. ¿Cómo estamos institucionalmente en materia de justicia? Bueno, lo que pasó fue que cuando se fue, yo después de los juicios a este militar por la democracia, por la Constitución, trabajé como fiscal en la revisión del juicio por Malvinas, cosa que fue muy interesante, súper interesante. Y después me metí con la corrupción. Yo pensaba, bueno, el gobierno no nos mata, solamente nos roba. Es un progreso, pero podemos evitarlo. Y entonces ahí surgió la idea de tu amigo, Vladimiro Korach, que decía, hay jueces amigos y jueces enemigos. Queremos amigos. Entonces empezaron a nombrar jueces amigos. Arlanian, que yo lo amo, era ministro de Justicia, impuso la reforma del procedimiento para hacer justicia oral todo el tiempo y renunció, avisándole a Menem que los primeros que le iban a dar una puñalada trapera, porque así habla Arlanian, una puñalada trapera son los jueces amigos. Y de hecho a Menem lo metió preso uno de los jueces amigos de él. Entonces, pues son amigos del poder. Cuando el poder cambia, nada personal, lamento. ¿Y decís que sigue habiendo esa misma lógica en la justicia de dividir a los jueces en bandos? No, consolidaron un sistema de justicia, porque no es todos los jueces, porque vos viste, son los jueces federales que se ocupan de investigar a los políticos. Sí. A esos jueces lo pusieron como amigos. Cuando llegó la Rúa, estaba la chance de renovarlo, pero no lo hizo, se los compró. Y cuando llegó Macri tenía la chance, Macri heredó un pantano, pero no lo secó. Entonces, ahora tenemos una justicia penal bastante compleja, porque hay de todo, no es todo uniforme como antes, pero básicamente los políticos no quieren que se investigue corrupción. Bueno, ¿y cómo se saca la injerencia de la política en la justicia? Esa es la pregunta corta, breve acá. Vos me tenés que contar eso. ¿Cómo hacemos que los políticos quieren cambiar eso? Porque estás trabajando contra los incentivos de los políticos. Los políticos siempre dicen que hace falta plata para la política. Por eso. Los políticos se justifican, hace falta plata para la política, hay que hacer caja, y bueno, después la caja una parte va para mí, otra parte va para vos, y se va expandiendo. Entonces,
terminar con las cajas de la política es muy complicado, no solamente en Argentina. En los años 90, en Italia, hubo una famosa acción de fiscales que pusieron preso 180 miembros del Congreso, 7 ex primer ministros y, lo más notable, los secretarios generales de todos los partidos políticos, de extrema derecha y extrema izquierda, todos hacen lo mismo. Entonces, este es un problema estructural que tenemos. Me parece que hay que inventar algo distinto. Me parece que el cambio no va a venir por la política, yo creo que el cambio hay que inventar inteligencia artificial. Y ese es su tarea. Siempre innovando, siempre Bueno, innovando. pero que no veo, justamente el tema político no tiene incentivos para controlar la corrupción. Ya que me traes ejemplos internacionales, te llevo a tu experiencia y tu paso por como fiscal jefe de la Corte Internacional de La Haya. Habías hecho, o sea, lo último que habías hecho es esto que contaste de Malvinas, antes de ir. ¿Cómo fue el proceso que te eligieran? También fiscal jefe de una institución que no existía, así que ahí también estuviste generando institucionalidad. No, yo después de los juicios de Malvinas, me metí con los temas de corrupción. Hicimos un caso donde logramos procesar penalmente a Triaca, que era presidente de Somisa, y Menem, y justo la revista Noticias saca una foto de Triaca pescando en un yacht inmenso en el Caribe. Entonces, escándalo. Robó Somisa y pesca en el Caribe. Y Menem dice, qué barbaridad, Jorge Triaca es inocente, pero un hombre procesado no puede estar a cargo de una compañía pública. Y lo reemplazó. Y yo decía, bueno, un triunfo. Nombró en su lugar a María Julia Alzogaray, que tenía no uno, tenía 2 procesamientos penales. Entonces, lo que yo entendí es si el líder no controla la corrupción, no vas a conseguirlo, pero tiene que ser un proyecto. Por eso creo que la política es muy complicada para transformarlo, tenemos que inventar algo distinto. Seguridad se puede, corrupción es más complicado, porque habría que inventar algo muy raro que no tenemos tiempo acá de decirlo. Me parece igual que lo que está pasando es que los sistemas nacionales, el sistema legal nacional fue creado en el siglo XVIII, entonces, y no lo hemos ajustado, tenemos un problema, justamente, se basa en la representación, pero justamente la gente se elige candidatos anti porque están hartos de la representación, creen que nadie representa a nadie. Y en Estados Unidos es brutal porque matan gente todo el tiempo y no hay forma de prohibir las armas, ¿no? Y yo me acuerdo, yo estaba en Davos y había habido una crisis de bancos y estaba la directora de JP Morgan que para conmovernos nos cuenta su situación. Así como ustedes dirían, no tengo plata para alimentar a mis hijos, ella decía, no tengo plata para pagarle a los lobistas. Entonces, claro, si vos tenés JP Morgan que le paga a los lobistas y yo no le pago a nadie, el representante no me responde a mí. Y lobistas no pagan soborno, es simplemente el lobby. Entonces, me da la impresión que en el funcionamiento de la democracia hoy hay que hacer algo diferente y justamente hay que incorporar inteligencia artificial. Ahora, si hay que mejorar el sistema a nivel global, no hay sistema. Justamente, a mí lo que me pasó, que yo fui el primer funcionario público global independiente. ¿Ah, sí? Claro. El primer cargo global internacional. Independiente. Porque normalmente el secretario general de Naciones Unidas depende de las Naciones Unidas. ¿No? Es un gerente al servicio de las Naciones Unidas. Yo puedo decidir procesarlo a este presidente o no, y nadie me puede decir nada. Ese era mi trabajo. Genial, no dependías de Bueno, fue genial, yo lo gocé como loco, pero también ahora que terminé, es como que yo veo, el mundo es complicadísimo y es muy complicado explicar a la gente el problema. Pero bueno. Bueno, pero de tu paso por la Corte Penal Internacional, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender nosotros del mundo, de algún conflicto que hayas tenido que resolver? ¿Y qué puede aprender el mundo de los conflictos, de cómo hicimos nosotros el juicio de la Junta y todo el proceso? No, en el juicio de las juntas hay instituciones en Argentina. Hay legisladores, hay diputados, hay ministros, y todos tienen algunos roles claros. A nivel mundial, cada estado hace lo que quiere. Entonces, cuando yo lo proceso al presidente, yo me acuerdo... Hay una anarquía global, porque no es una embajadora me dijo a mí, entienda, fiscal, mi trabajo es controlarlo a usted. Me lo dijo así abiertamente. Otra vez, yo había anunciado que íbamos a procesar a un ministro en Darfur. A la mañana nos llama la abogada de una embajada en La Haya y le dice a mi gente, miren, nos hemos enterado que van a procesar a un ministro
Mi país piensa que no es suficiente, tiene que ir más alto. Bueno, muchas gracias por el consejo, chao. El mismo día, la misma abogada, a la tarde, dice, mire, mandé un cable a mi país contando mi diálogo con usted, pero me avisan que estamos negociando, que ustedes mejor no hagan nada por ahora, que paren. Entonces, si yo quiero darle bolilla a los países, a la mañana tenía que ir a procesar a alguien más alto que el ministro y a la tarde no hacer nada. Entonces, vos lo único que podés hacer es actuar, justamente. Cuando yo tuve que procesar al presidente de Sudán, que fue la primera vez que yo procesé a un presidente en funciones, todos los países me venían a decir que no lo hiciera, no lo hiciera, no lo hiciera. El embajador de Bush, que estaba a cargo de Sudán, me dijo, Luis, por favor, no lo hagas, vas a complicar mucho nuestra vida. Y ese fue genial, porque cuando yo lo pedí el procesamiento, ese embajador lo convenció a Bush que había que apoyarnos. Yo pensaba que íbamos a estar con la bandera arriba de la colina, rodeados del enemigo. Y dije, bueno, hay que hacer eso porque esa es mi tarea. A mí otro legal advisor, otro abogado de un gobierno me vino a decir, mire, usted con su agenda simple cruza la agenda de muchas agendas complejas. En Sudán, nuestra agenda incluye petróleo para nuestro país, relaciones con China, relaciones con el mundo árabe, relaciones con el mundo africano, y usted con su única agenda, genocidio, nos cruza toda la agenda. Digo, pero ustedes me dijeron que haga eso, esa es mi tarea. Si los jueces dicen que tienen razón, va a estar todo bien. Entonces yo sabía que estaban todos en contra mío. Yo dije, bueno, hay que hacerlo. Yo una cosa que aprendí en el juicio de la Junta es que... ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó ese juicio? Bueno, eso que pasó fue cuando yo hice el procesamiento, Estados Unidos tenía todo el mundo en contra, pero este embajador que me pidió que no interviniera, convenció a Bush que interviniera y convenció a Francia que me apoyaran, y entonces rápidamente tuvimos apoyo de todo el mundo, insólitamente. Y en un evento un par de años después, este embajador explicó, miren, yo quiero explicar mi postura, porque yo le expliqué, a mí no me gusta la Corte Penal Internacional. Yo le expliqué a Moreno Campo que no lo procese a Bashir, al presidente de Sudán. Cuando Moreno Campo lo procesó, yo tomé ventaja de eso. Y eso es lo que yo necesitaba. Gente astuta, que sepa manejar, respetar a la Corte y manejar eso. Y una vez procesado, ¿qué pasó con el presidente de Sudán? ¿Tenía que cumplir? Se convirtió en un presidente fugitivo. Justamente, un procesamiento penal internacional, no hay una policía mundial que va y te arresta, pero es una restricción a tu poder. A partir de ese momento te convirtió en un presidente fugitivo. Y el presidente Bashir intentaba mostrar que viajaba, pero yo dije una cosa que no sé si tenía razón, que apenas estuviera en el aire, yo podía mandar fuerzas internacionales a arrestarlo en el aire. Y el tipo viajaba con toda su fuerza aérea, todo el mundo. Entonces estaba obsesionado con eso. Entonces, justamente, la aplicación es una restricción y los estados tienen que ver qué hacen. Pero ese fue el efecto. No es que es un factor, no es el único factor, porque el mundo está totalmente disociado. Es como que, mira, el mundo es como si hubiera en un semáforo la luz roja prendida y la luz verde prendida al mismo tiempo. Entonces la gente no sabe qué hacer. Y los expertos no tienen que explicar la luz roja hay que detenerse. No, hay que explicar qué hace cuando están las dos luces prendidas, cómo la manejás. Y eso es lo que yo intento explicar con ningún éxito. Muy difícil, muy claro, difícil. Ese es el libro mío. Ahora la semana que viene me voy a Los Ángeles, tengo una primera reunión con el Council of Foreign Relations y tengo que ver cómo les explico a los norteamericanos esto, porque es muy complicado, pero hasta ahora estaba con la película, así que postergué mi libro. Ahora tenés que hacer el clic. En este libro, ahora vamos un poco a las narrativas, porque después te metiste un poco en cómo se cuentan, ¿no?, los procesos de justicia. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? La palabra holocausto, con letra mayúscula, con significado del exterminio de los judíos por los nazis, no es el resultado del juicio de Nuremberg, sino de la película sobre el juicio de Nuremberg. Es decir, el juicio de Nuremberg fue entre 1945 y 1948. La película fue al diciembre del 61. El 62 empieza la palabra holocausto en el New York Times y se consolida en el 78 con una miniserie con Meryl Streep que se llama Holocausto. Y ahora está en piedra. Steven Spielberg decía otro día que sus padres se llamaban La Gran Matanza. No tenía nombre. Entonces, la ley y estas cosas son construcciones sociales. Y entonces tenemos que entender cómo funcionan todos los medios de comunicación. Y por eso yo dejé Harvard y me fui a la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California, que es la mejor escuela del cine del mundo, donde financian George Lucas y Spielberg.
Y ahí estoy intentando aprender esto. Y en el medio que estaba haciendo ese curso... Aprender y influir en la manera de narrar, en la construcción de, esa de justicia y de paz. Esa es mi ambición. Yo fracasé en explicarle a mi vieja, así que yo tengo muy pocas expectativas de mi propio éxito. Pero estoy intentando, aprendiendo, es muy divertido. Porque yo les digo a mis alumnos, miren, ustedes, los que son alumnos de guión, ustedes creen que el género o la raza define los caracteres, y el rol es muy importante. En Homeland, temporada 4, la jefa de inteligencia de Pakistán es una mujer. La jefa de inteligencia de la CIA en Pakistán es otra mujer. Son dos asesinas por igual. Y no es porque sean mujeres, es por el rol. Entonces yo intento explicar el rol. Pero para la gente que hace cine es muy complicado. Es muy complicado. Ellos trabajan emociones. Y lo legal les parece absurdo, aburrido y no lo entienden. Así que yo estoy viendo ahí cómo analizo. Es el rol y los sesgos también con lo que uno, de la mirada, con el lente con lo que uno mira y construye los personajes. Bueno, porque si vos sos jefa de inteligencia de la CIA en Pakistán, tu rol está definido por... Tu rol define tu personalidad. No es que vos seas asesina. Si tenés que matar, matás por tu rol, ¿no? Ahora, una cosa que me pareció fascinante en la película de Mitre es que él presenta los sistemas legales a través de las familias. La familia trasera presenta la visión de la gente normal de la Argentina, que quería juzgar, pero le daba miedo juzgar. Mi familia presenta la visión de los militares, que no querían que lo juzgaran y explicaban que era un ultraje al honor. Y las víctimas muestran lo que le pasaba a la familia de las víctimas cuando la ilegalidad. Entonces, una cosa que me pareció genial de Mitre es que él no habla de la ley, sino que usa el contexto social de la familia, que es lo más cercano, lo más natural para nosotros, para explicar esos fenómenos. Y eso me pareció genial. Está buenísimo, pues son procesos sociales que se dan en paralelo. Pero contame un poco cómo fue el proceso narrativo. Esta es la tercera versión de tu libro. Vos, en cada uno de los prólogos, hablas un poco de cómo también vos tuviste que cambiar el uso de las palabras para referirte al proceso, a la dictadura. Contame un poco cómo es esto que contás, que estás haciendo desde la Universidad de... ¿De dónde? Universidad del Sur de California. Del sur de California. ¿Lo viviste vos mismo en todos estos años con tu libro? No, la película muestra que yo siempre tuve claro que había que ganar el juicio frente a los jueces, pero en la opinión pública también. Entonces, eso para mí era muy claro. Lo que pasa es que en el juicio de las juntas yo me llené de información que no podía procesar. Entonces, yo trabajé con un grupo del CEDE, que eran sociólogos y antropólogos, y aprendí con ellos cómo manejaba esas otras disciplinas, los temas, y escribí este libro en los 90, que se llamaba Cómo explicar el proceso de nuestros hijos. Cuando el poder perdió el juicio, cómo explicar el proceso de nuestros hijos. Y entonces ahora cuando venía esta película, yo quería apoyar la película y no la había visto la película, y eso habla bien de mí, yo no sabía cómo iba a salir, por eso mi amigo el Negro Ledesma cree que yo la hice, no la hice. Pero bueno. Y yo quería empujar la película, me parecía genial, una película que cruzara el tiempo. Y entonces saqué este libro con una nada sutil subtítulo que dice Argentina 1985. Y lo usé para fomentar la discusión a principios de septiembre, pero después la película arrasó. Yo era un ratoncito empujando un camión. Este libro está muy contento la editorial que vendió 12.000 ejemplares. La película hizo 1 millón en un mes. Entonces es el 1%. Y ahora van por... No hay cifras oficiales, pero yo creo que van por 15 millones en todo el mundo. Entonces, y además cruza el tiempo, llega a los jóvenes, como él. Eso te iba a decir. Claro, pero cruza el espacio. Sí. Yo vengo de Chile, voy a Brasil a hablar de la película, y yo estaba dando clase en Harvard el otro día, y un alumno que me dice, usted no tiene idea lo importante de la película en Kazajistán, mi país. Porque la película habla del poder y la posibilidad de controlar el poder. Y eso es un tema universal. Entonces la película trasciende fronteras, es fascinante. Bueno, y de eso vos solés hablar, de qué puede aprender del mundo de nosotros o de este proceso. ¿Hay algo que pueda Argentina aprender? Es el futuro. ¿Eh? Argentina es el futuro. Yo no sé cómo capitalizar esa idea, pero es cierto, es cierto. Argentina es el futuro. No sé cómo... Desarrollala, por favor. Bueno, porque si el mundo va bien, no va a ser como Suecia. El mundo va bien, va a ser una mezcla, bueno y malo, legal y ilegal, las dos cosas, como Argentina. Si le va muy mal, vamos a ser como Siria, que nos matamos unos a otros. No, entonces, el futuro es Argentina. No sé cómo capitalizar eso, pero es así. Acá, en este yo digo, miren, porque mirá, en el año 85
nosotros los tratamos a los acusados como sospechosos, criminales sospechosos. En el año 76, los militares trataron a las víctimas como enemigos. Y esa diferencia es fundamental. Total. Y hoy, en el 2023, Estados Unidos considera que puede considerar a los que considera insurgentes como enemigos y matarlos. Entonces, sigue vigente eso, sigue vigente. Y en realidad no es casual, porque la estrategia militar del año 76 está basado en la estrategia francesa en Argelia. ¿Y sabes qué? La estrategia militar de Estados Unidos se renovó ahora y está basada en la estrategia francesa de Argelia. Entonces, el mundo no aprende. Yo veo eso y no se lo puedo explicar a nadie, salvo a Natalia. Vuelvo a la juventud y después, para terminar, hablamos un poco de cómo podemos construir un futuro distinto sin quedarnos en 1985. No, pero 1985 era el paradigma de tratar a los acusados como criminales. Sí. Y el otro era el paradigma de tratarlos como enemigos. Sí. Eso es. Lo entiendo. Son dos modelos. Sí, lo entiendo. Me alegra. Pero con la justicia solo no se come, no se cura, no se educa, no se sana. Entonces... Bueno, no. El problema no es la justicia, el problema es la ilegalidad en la Argentina. El problema es que a mí me alucina. Yo estoy trabajando en la época de Sarmiento para un proyecto muy divertido que estamos haciendo las maestras de Sarmiento. Tendríamos que quedarnos 3 horas, ¿no? Con Luis Moreno Campo, porque tiene tanto... Las maestras de Sarmiento es alucinante. 61 maestras que entre el año 1869 y 1898 vinieron a Argentina y se hicieron cargo de las escuelas nuevas y transformaron la educación argentina, peleando con todo. Y las historias son increíbles. A mí me gusta porque mi tía bisabuela fue educada por las maestras de Sarmiento y la reemplazó a una de ellas en Córdoba. Y me alucina, entonces yo estuve bien lo de Córdoba, porque en Córdoba la que estaba ahí se peleó con el obispo. Y había un cura que le escupía el suelo donde ella caminaba. Y la universidad, porque claro, eran protestantes, y estaban transformando la educación que hasta ese momento era monopolizada por la Iglesia Católica. Entonces, el proyecto de Sarmiento incluía secularizar la educación. Y estas maestras estaban en el primer frente y eran chicas de 22 años. Entonces el cura le escupía el piso. La universidad de esta chica decía, y Francis fue a una ciudad que se llama Córdoba, que es más católica que el Vaticano. Genial. No, por eso, la historia... Ahora, esas mujeres dejaron sus ciudades en el norte de Estados Unidos, viajaron en barco hasta la Argentina, tuvieron historias, aventuras, romances, se casaron, otras no se casaron, 2 eran gay, vivieron 40 años juntas en Mendoza. Entonces, son historias increíbles de lo que les costó hacerlo. Ahora, y había un país que las apoyaba, y eso tuvo consecuencias 30 años después. Entonces, me parece que hay un tema... La Argentina necesitamos trabajar para dentro de 30 años también, no solamente para hoy. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo, por eso me parece que necesitamos tecnología. Eso te voy a contar. Y tecnología tiene que ser hecha por privados, no públicos. Yo estaba en Harvard enseñando por 6 años, y en el 2019 hay una discusión sobre cuál es el desafío de Harvard dentro de 10 años, de la Kennedy School, que se ocupa de la escuela de gobierno. Como son muy inteligentes, definen muy bien. Dice, el desafío es cómo utilizar la inteligencia artificial para el bien público. Súper bien, súper claro, cortito, al punto. Yo estaba feliz. Digo, miren, ahora eso, si ustedes hacen inteligencia artificial, este producto de inteligencia artificial no es para Estados Unidos, es para todo el mundo, es para India, para Brasil. Tenemos que inventar productos para todo el mundo. No. Primero no sabemos nada de Brasil porque somos norteamericanos y aprendimos en los gobiernos norteamericanos. Entonces nosotros queremos que repliquen a otros países lo que nosotros hacemos. Nuestro modelo. Claro, no que nosotros hagamos algo para ellos, porque además somos una universidad norteamericana. No se pudieron salir de su matrix y de su modelo. No, y el tema de seguridad es gravísimo, porque en el tema de seguridad ellos creen que justamente los que los atacan como los insurgentes son enemigos. Bush decidió en 10 minutos que en lugar de ser criminales, tratarlos como criminales, eran enemigos, y ahí se acabó el juego. Y lo peor que vino Obama y consolidó ese juego. Entonces, Obama es el bueno. ¿Cómo hacemos ahora para cambiarlo? Ahí 2 preguntas más para terminar y que puedan saludarlo a Luis.
Me pareció interesante hablar un poco de los nietos de la democracia. ¿Los nietos de la democracia? Sí, lo que digo, los que no nacieron. No, lo estoy viendo a ellos, pero vos estabas diciendo que que las películas, en esto de la construcción narrativa y la construcción de sentido, sentís que los nietos de la democracia, que son los que no vivieron esta dualidad, que dan al sistema democrático como por sentado, si sentís que la película y con la nueva edición del libro ayudó a revalorizar la importancia que tiene defender nuestra democracia, fortalecer la memoria, entender lo que nos pasó para seguir respetándola. A mí me parece, la película es graciosa porque el hecho de que haya ese grupo joven investigando tuvo impacto en gente de todo el mundo. A mí, la hija de un amigo mío inglés, de otro que vive en Miami, me llamaban para hablar del tema de los chicos trabajando, porque es como que a los chicos les cuesta mucho tener optimismo, dónde van, porque no hay proyecto, no hay un sistema, vengan, súmense. Entonces, eso les pareció atractivo y yo creo que hay que trabajar con ellos, hay que ayudarlos a que los chicos que saben, la inteligencia artificial es natural para ellos, hay que ayudarlos a que la inventen. Sí, encauzarla éticamente también, ¿no? Bueno, hay que ayudarlos a explicar lo que pasó y veremos qué hacen ellos. Pero bueno, por ejemplo, esta posibilidad de que la gente no discuta entre ellos, que discuta con gente que es diferente, eso me parece que es un modelo que pueda hacerse inteligencia artificial. Bueno, y pensando un poco, ya para ir terminando, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para los próximos 40 años de democracia? ¿Te parece que la construcción de consensos mínimos es una manera es algo que necesitamos para tener resultados distintos? O sea, ¿cuáles pensás que son las prioridades de política pública de cara al futuro? ¿De justicia, si querés, o en general? Bueno, lo que pasa es que la estabilidad. A mí me parece alucinante que en la época de Sarmiento, yo iba a decir esto y me olvidé. En la época de Sarmiento, los exiliados eran los políticos. En la Argentina de hoy, los exiliados son los empresarios. ¿Qué está pasando? Los políticos se pueden quedar acá, pero los empresarios tienen que escapar. Hay algo que pasa, ¿no? Entonces me da la impresión de que hace falta un pensamiento nuevo, que tiene que ver con un sistema nacional que ya no está funcionando bien y un sistema internacional que es necesario, pero que no existe. Entonces tenemos que inventar dos cosas. Transformar el sistema nacional e inventar un sistema global, porque cambio de clima, terrorismo internacional, guerra en Ucrania, pandemia, no lo resuelve ningún país específico. Y entonces tenemos que inventar algo para eso. Y entonces, eso decimos decir. Lo querés inventar haciendo el mejor uso de las nuevas tecnologías. ¿De qué? No, me voy a la Universidad de San Pablo. No, tengo un plan muy clarísimo. Tengo un plan muy bueno. No, de casualidad, la Universidad de San Pablo, que quieren transformar el mundo, lo maneja un físico cuántico, me está invitando a discutir proyectos sobre esto. O sea que sos un innovador empedernido. O sea, autodesignado sí. E independiente. Totalmente. Que no nadie te puede decir que sí, no, sí. Sí, me acostumbré a ser mi jefe y nunca más, sí. No, pero yo no quiero más cargos, y yo soy viejo, tengo 70 años. Entonces yo tengo que ayudar a la gente joven, para que ellos inventen las cosas. Entonces me parece que mi trabajo es ayudarlos a ellos. Bueno, y además de a ellos que son jóvenes, ¿qué mensaje final tenés para todos nosotros sobre la Argentina, sobre el futuro, sobre... No, nadie... ¿Cómo construimos un futuro mejor? Nadie es tan débil para no ayudar. Y nadie es tan fuerte para hacerlo solo. Así que, acción colectiva. Están acá, vinieron acá, pensarán y verán qué hace. Cada cual en su punto. Desde su lugar. Sí. ¿Y cómo cambiamos los incentivos para que eso... Bueno, por eso, hay un pensamiento, por eso esa hace falta Natalia Fidel. Que se pongan las pilas y trabajemos, veamos... No sé, me parece justamente que hay que hacer algo muy estructural. Hace falta Vos pensás, en el siglo XVIII, Thomas Jefferson, Hamilton, esos tipos que inventaron la Constitución, inventaron un sistema que no existía y lo inventaron de la nada. Y eran inteligentes, complicadísimos, se pelearon un montón y lo inventaron y lo pusieron en práctica. Hay que hacer eso de nuevo a nivel... Y después, en el siglo XX... A nivel mundial, hay que hacer eso a nivel mundial. Claro, eso es. Y mientras tanto, nuestra democracia, que ya es madura, tiene 40 años, tiene que... Bueno, hay que aprovecharla, que estamos en libertad, que estamos hablando, que podamos discutir las cosas, escúchame. Y eso cada uno desde su ámbito generar eso antes no se podía debate, hacer. Presión para elevar la vara. O entender, justamente. A mí me parece, yo ayer estuve en una charla en la escuela de cine. Y un chico me decía, ¿cómo hacemos resistencia? No hay que resistir, hay que armonizar. Construir, armonizar, generar claro. A mí me parece que hay una urgencia, pero también hay una necesidad
hace falta tiempo, hace falta educar a la gente. Y no hay que desesperarse. Mirá, el profesor que creó, que educó a 5 de los jueces, a Carlos Niño y a Jaime Mahmoud, que eran los asesores de Alfonsín, a Gerardo Taratuto, que fue el escritor fantasma de la CONADEP, a Tito Mansur, que fue el secretario de la CONADEP, a Estracera. Es un profesor que se murió en 1970, exiliado de España y exiliado de la Universidad de Buenos Aires. Y 15 años después, sus alumnos transformaron el país. Entonces, es un largo plazo, me parece. Lo que pasa está bueno, nosotros no tenemos mirada de largo plazo. O sea, que nuestras acciones pueden tener impacto en el mediano y en el largo plazo. Además, la verdad que lo que es ridículo. Yo estuve en Palestina e Israel y entiendo por qué se pelean, porque se vienen matando 70 años. Bueno, muchas gracias, Luis, por permitirnos reflexionar con vos sobre estos 40 años. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.